Hola, en este vídeo vamos a ver en qué consiste CSS Grid, ¿de acuerdo? CSS Grid es un conjunto de propiedades nativas de CSS, no es un framework como Bootstrap, sino que está integrado esto directamente entre las propiedades que podemos utilizar con CSS. Nos va a permitir maquetar de una forma muy sencilla archivos HTML utilizando exclusivamente pues, clases y diferentes tipos de elementos de los que estamos acostumbrados, pero vais a ver que va a ser una forma de maquetar muy sencilla. Lo más complicado va a ser el diseño de ese grid con anterioridad, dibujándolo y estableciendo cuáles van a ser las medidas y luego construirlo con CSS. La mayor ventaja que tiene es que no necesita nada exterior, no tenemos que cargar ninguna librería externa, directamente con un archivo CSS nuestro propio, nosotros podemos trabajar con el grid. Esto es un ejemplo de cómo se programa un grid en CSS. Si os fijáis aquí en este lateral, tenemos una clase contenedor que van a ser los containers que necesitaremos para nuestro grid y dentro tendremos todos los objetos que queremos mostrar, que en este caso son 9 divs que tienen los números en su interior. Si nosotros no programásemos nada, pues sabemos que esto sería una casilla que ocuparía todo el espacio posible y en su interior, de forma vertical, estarían todos los elementos, uno debajo del otro, pues porque son diferentes divs. Nosotros podemos, pues convertimos el div de fuera en un contenedor, cambiándole el display por la propiedad grid, ¿de acuerdo? En vez de display none, display inline block, etc., lo ponemos como un grid y a partir de ahí tenemos una serie de propiedades nuevas, como por ejemplo esto, establecer cuántas columnas tiene nuestro grid y el tamaño que tiene cada columna. Pues auto nos va a poner 3 columnas de un tamaño automático, ocupando el máximo del espacio posible. Si os fijáis en el elemento que tiene en su interior, no hay que hacer nada con él. Es decir, porque aquí cambiar el fondo, el borde, el padding, el tamaño de la fuente y el texto son propiedades para cambiar la apariencia, ¿de acuerdo? Pero aquí fijaros que sí que este display, el grid template columns, lo que cambia es el comportamiento de los elementos que contiene. Entonces, ejecutando este código, pues vais a ver que los elementos se colocan de esta forma, ocupando el ancho completo de la pantalla y distribuyéndose de esta forma en su interior. ¿Qué diferencias hay de grid con Flexbox? Cuando hemos estado trabajando con Flexbox es una única dimensión. Los elementos se colocan uno a continuación del otro y cuando llegan al final saltan a la siguiente línea. En cambio con grid vamos a poder controlar qué elementos se colocan dónde, porque ya controlamos tanto en horizontal como en vertical. Vamos a controlar tanto las columnas como las filas. Y son dos elementos que son compatibles. De hecho, lo habitual será que tengáis dentro de un grid elementos que son de tipo Flexbox, porque luego, pues, si queréis hacer la página web responsive o la aplicación responsive, pues tendréis que estar combinando los dos tipos de propiedades. Dos conceptos fundamentales dentro de Grid, con CSS Grid, perdón, van a ser el container y el ítem. Es lo que vais a ver siempre en la documentación. El container nos va a hacer falta siempre un container exterior, un div exterior, un elemento exterior que va a contener en su interior pues ese grid. Ese elemento es el que va a tener establecido pues cuáles son las características y la colocación de esos elementos. Fijaros que es poniendo únicamente el display a grid, desde ese momento se convierte en un grid. Aquí en este ejemplo no hace mucha cosa, pero ya desde este momento estamos trabajando con un grid sin tener que hacer nada más. Y luego por otro lado está el ítem. El ítem que es cada uno de los elementos que está en el interior de ese contenedor, que no necesita programación propia. ¿Vale? No necesita nada relacionado con el grid. Puede ser cualquier tipo de los elementos de los muchos que ya habéis trabajado. Hay muchos conceptos que vamos a ir repasándolos aquí que son relacionados con el grid y que nos va a hacer falta para la siguiente parte, para la parte de las propiedades. La primera es el grid line. Imaginad que tenemos un grid que hemos diseñado pues, de 3 columnas y de 2 filas. Pues llamaremos líneas a las líneas que dividen pues, cada uno de esos contenedores, ¿de acuerdo? Estas líneas verticales que separan nuestras casillas. Y tendremos una propiedad que tendremos que establecer también según nos interese, que es el grid gap, que es la separación de esa línea. ¿Vale? Es lo que podemos decir es esa línea que no se ve, ese espacio entre dos elementos de una página web, esa separación que hay entre ellos. Entonces, tener en cuenta pues eso, estas líneas que pues, tienen unas posiciones. Empezaremos aquí, esta sería la línea 1, esta roja es la línea 2, la línea 3 y la línea 4. Para algunas propiedades tendremos que decir desde qué línea a qué línea se coloca un elemento. Tenemos también grid track, que es el conjunto de todos los elementos que están dentro de dos líneas. Por ejemplo, tenemos esta fila que está comprendida entre la segunda fila, entre la segunda línea en horizontal y la tercera línea en horizontal. También nos va a valer pues, para modificar propiedades de los elementos, modificar tamaños, etc.
Grid cell es la célula, es el elemento más pequeño que tenemos dentro de nuestro grid, que va a estar delimitado pues, por 4 líneas. Por defecto no va a haber que hacer muchas cosas con él, pero sí que es saber que empieza en una línea, termina en una línea, tanto en horizontal como en vertical. Fijaros que siempre vamos a tener estas líneas delimitando un elemento, ¿vale? Que son posiciones dentro de nuestro grid. Y un área, pues es la expansión de una cell que hemos visto ahora, pues son un conjunto de células, pero que están comprendidos entre 4 grid lines no consecutivas. ¿Vale? Esta es de aquí, esta de aquí. Si fuera consecutivas, tendríamos solo un bloque. Al ser no consecutivas, pues llega hasta aquí y llega hasta abajo, ¿vale? Empieza en la 1 y termina en la 3. Tanto en horizontal, no, en vertical empieza en la 1, termina en la 3, en horizontal empieza en la 2, termina en la 4. Fijaros que no tiene que ver con el número de elementos, ¿vale? Esta en horizontal tiene 1, 2, 3, 4 líneas y 3 elementos, y la vertical tiene 3 líneas y solamente 2 elementos, ¿vale? 2 filas. ¿Cómo calculamos las dimensiones de un grid? Pues ya hemos visto que el grid, el problema que tenía, pues es que tenemos que andar calculando pues, proporciones, lo que pone aquí, ¿no? Matemáticas divertidas, porque hay que hacer una serie de operaciones. Imaginad si hay que calcular, pues aquí en este ejemplo se ve mejor, pues en un flex vosotros establecéis el tamaño de cada uno de los elementos, pero en el momento en el que queréis que un elemento ocupe lo mismo que 4, pues tenéis que andar multiplicando el espacio que ocupan 4 elementos y a la vez el espacio que hay entre ellos. ¿Vale? Y hay que hacer pues esta operación matemática tan sencilla, ¿vale? Entonces, para evitar todo eso tenemos CSS Grid, ¿vale? Que utiliza medidas pues como más estandarizadas, por así decirlo. Tenemos, por ejemplo, VH, que va a ser lo que vamos a medir la altura de la pantalla. Tenemos FR, que es fracciones del espacio. Podemos decir que una parte ocupa una fracción, otra parte ocupa 2 fracciones. ¿Cuántas columnas tendría nuestro grid? Pues tendría 3, ¿vale? 2 y 1, 3. Entonces podemos hacer proporciones entre los elementos. Incluso podemos utilizar auto, que va a utilizar pues, el tamaño máximo de lo que tenga disponible. Son compatibles también con la utilización de porcentajes, como hemos visto hasta ahora, pues algo ocupa el 100%, el 50%, o un tamaño fijo en píxeles. Y también son compatibles entre sí, o sea, podemos poner que algo ocupe una fracción y que el resto ocupe auto, para que ocupe el resto del espacio, ¿vale? Podemos poner tamaños fijos de 100 píxeles y el resto que ocupe un 50% y que quede un espacio por ahí indeterminado, etc. ¿Vale? Vamos a poder combinar todas estas formas de medir y estas formas de calcular los tamaños de los elementos. Y nada más, esto es la explicación así más básica de los principios fundamentales de CSS Grid y nos vemos en el siguiente vídeo.